Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy nos hacen recordar viejas luchas de las que vienen nuevos lauros, porque de alguna manera habrá que reconocer que si la voz del pueblo es la voz de Dios y si las mayorías representan algo en alguna base democrática, hoy ha habido un mensaje en las Naciones Unidas, ese exquisito lugar donde algunos no son más que burócratas bien pagados en dólares, pero otros sí hacen la tareita. Hoy ha habido una aplastante decisión de las mayorías en ese recinto que por tantos años cubrimos allá en Nueva York, junto al Hudson, sobre el bloqueo de los Estados Unidos a la hermana República de Cuba. El resultado de esto es, una vez más, una aplastante mayoría de las naciones del mundo representadas en las Naciones Unidas contra esta asimétrica, inaceptable, absolutamente fuera de lugar en el tiempo y en el espacio, decisión de la potencia del norte. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo que per se dan una idea de la paliza que recibió diplomáticamente Estados Unidos en el organismo que tiene por sede precisamente una de sus ciudades más importantes, ¿no? Nueva York. Es el ámbito clásico de la Asamblea General. Aparece el canciller cubano, parte de lo que dijo. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, los daños humanos del bloqueo crecen. Son ya el 77% de los cubanos los que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse. Podemos intentar encontrar solución a las diferencias mediante el diálogo respetuoso y la cooperación en aspectos de común interés. Podemos vivir y relacionarnos de forma civilizada dentro de nuestras diferencias. Representante de Estados Unidos, aislado en la ONU en materia de votos, rechazó nuevamente la resolución. Representantes permanentes, señores delegados, debo pedirles, en esta difícil y especial coyuntura internacional, votar a favor del proyecto de resolución A/69/L4, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, para apoyar la idea de que los graves problemas de este momento plantean a la humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarlos para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida humana. Muchas gracias. Así, entre otras cosas, declaraba Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba. La asamblea, presidida además por Kutesa, político y abogado que sustituyó al diplomático de Antigua y Barbuda, John Ashe, está presidida desde septiembre por el ministro de Exteriores de Uganda, Sam Kutesa. Delegado estadounidense. Though Cuba's contribution to the fight against Ebola Señor presidente, esta resolución solo sirve para distraer la atención de los problemas reales que enfrenta el pueblo cubano y por tanto mi delegación se opondrá a ella. La contribución de, aunque Cuba, a la lucha contra el ébola son loables, no eximen o disminuyen el trato que el régimen da a su propio pueblo. Animamos a este organismo mundial para apoyar a los deseos del pueblo cubano a elegir su propio futuro.
De esta manera sería verdaderamente una forma de avanzar en los principios de la Carta de la ONU, para la que fue fundada, y los fines para que se creó este organismo. Gracias, señor presidente. We shall now begin the voting process. Se pasó a votar y el resultado fue bastante interesante. 188 países de las Naciones Unidas exigen democráticamente, votando públicamente, poner fin al bloqueo contra Cuba. 188 contra 2. ¿Cuáles son los dos? Para variar, Israel y Estados Unidos. 3 abstenciones. ¿Cuáles son? Bueno, las pequeñas islitas de siempre, de los pequeños microestados, que representan en este caso los que se abstuvieron, ¿no? Papúa, Nueva Guinea, Marshall, todo esto. Una paliza, una auténtica paliza. Resultado, 188 a favor de que se levante el bloqueo a Cuba, 2 por el no, Israel y Estados Unidos, 3 abstenciones. Adopted. Todos coincidieron en calificar la política estadounidense como inmoral e injustificada, e insistieron en que la misma viola la Carta de las Naciones Unidas, y de igual forma calificaron el bloqueo de Estados Unidos. Viola la legislación internacional, la justicia y los derechos humanos, ya que retrasa el crecimiento económico y social de la nación caribeña. En La Habana las cosas se veían con filosofía. Alicia Bárcena. Para Cuba. Lo que tienen que hacer es acabar de levantarlo lo más rápido posible, ¿tú me entiendes? Para entonces nosotros poder seguir adelantando. Diferentes ciudadanos iban explicando su posición respecto y llevando con filosofía las consecuencias del bloqueo. Si no es en este que sea, y vamos a seguir ahí esperando a que eso se elimine radicalmente. Un cantante, Ignacio de Montenegro, también daba su opinión, y luego escucharemos un estudiante de odontología, Javier Granado, y un jubilado, María Delgado. Nosotros no tiene nada que ver con nuestra posición contra Estados Unidos, ni que somos una amenaza, ni nada por el estilo, simplemente por tener una posición de principio diferente a la de ellos y por ser una espinita clapada desde hace rato. La vida sigue en Cuba con normalidad y la paliza en la ONU no cambia un milímetro la posición de Estados Unidos hasta ahora. Hoy me parece a mí que Estados Unidos pierde más con el bloqueo que el propio Cuba. Me parece que Cuba está en un momento muy propicio para, digamos, para darle la bienvenida a nuevas inversiones, a nuevas formas de producción, y creo que para Estados Unidos sería un momento muy importante para los actores económicos de Estados Unidos el poder participar, y creo que hay varios sectores dentro del propio Estados Unidos que ya están incluso pidiendo que este bloqueo termine. 188-2, los dos, Israel y Estados Unidos. ¿Cuándo no? El bloqueo sigue su efecto, la gente se ha acomodado a esa realidad y los acontecimientos siguen en pleno desarrollo. La simbología no da lugar a dudas, pero en cualquier caso en las Naciones Unidas nadie les cuenta ni les compra el cuentico. 188-2. Que este bloqueo termine para que el pueblo cubano pueda sentirse feliz y contento y así el mundo entero poder traer a nuestro país lo que nos hace falta. El viejo Capitolio, las formas de taxi a pedal que se han vuelto ya tan típicas por el bloqueo. Estados Unidos es hora que se den cuenta de que el bloqueo de Cuba tiene que dejar de existir, porque esto nos ha causado demasiados daños, tanto económicos como sociales. Los viejos Buick, los Ford, todos los modelos que siguen rodando, adaptados a las circunstancias, y el tricolor sigue blandeando, sigue flameando ahí honrosamente
incluso en el bosque de banderas frente a la embajada. Siempre todos los países a favor de Cuba, porque ese es uno de los crímenes más abominables que se está cometiendo. Bueno, ya no es embajada, no es oficina de intereses la que tiene Estados Unidos allí en pleno malecón. Todo sigue a su ritmo natural. Lo que no es natural es que insistan con una potencia y un socio como Israel. 188 países le dicen, usted está equivocado, y quedan en solitario los dos diciendo, no, no, la razón es nuestra. Los 188 países y los que se abstuvieron son los que están equivocados. Río, Brasilia, Sao Paulo festejan a Dilma, que piensa en un técnico en finanzas para cambiar. Ações localizadas, em especial na economia, para retomarmos nosso ritmo de crescimento, continuarmos garantindo... Economía, punto fundamental. Sube la bolsa, Petrobras y el Real en Brasil, y esperan que Dilma anuncie un nuevo ministro de Economía, y ella entró de frente con el tema de la economía, como vieron. El Real subió 1,07 frente al dólar, lejos de la cotización más baja desde 2008, alcanzada ayer. Y los mercados reaccionaron así ante las versiones reproducidas en los principales medios brasileños sobre el inminente cambio de ministros en el área económica, ¿no? Dilma piensa en un técnico en finanzas. Y Folha de São Paulo dice que los mercados demostraron la reacción. Dos programas sociais, do resgate da pobreza, da melhoria da qualidade de vida. El economista Gilberto Braga dice, el mensaje de las urnas fue que el gobierno debe mantener sus programas sociales en lugar y sacando a la gente de la pobreza y darle mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo tiene que haber un enfoque de la manera de generar recursos para estos programas y por lo tanto crear condiciones que estimulen la inversión, controlar la inflación y cuidar el dinero público. La importación y exportación se ha movido bastante bien y en general lo que se necesita es un cambio de rumbo dentro del específico tema de la economía. El enorme país tiene con qué. Y el economista Gilberto Braga decía, lo que ocurrió en relación con el real, la moneda brasileña, solo un día después de la elección representa una falta de confianza entre el sector financiero en la capacidad de Rousseff para transformar la economía en su segundo mandato. Da presidente Dilma. Por isso também o dólar ficou pressionado e se valorizou. Esto también hizo subir el dólar frente al real brasileño. Y luego, interpretando los vientos, dijo, ella es muy probable que tenga que llevar a cabo reformas, ¿no? En primer lugar, se tendrán que crear reformas internas con el fin de restablecer la confianza entre los mercados financieros mundiales y el sector empresarial nacional, que tienen poca confianza en el actual ministro de Hacienda, Guido Mantega, quien ya ha anunciado que se retira antes del próximo año. Así que, por el momento, el mercado está en una condición muy inestable, con un montón de especulaciones sobre quién será el próximo ministro de Finanzas a cargo de la economía brasileña, pero no hay duda de que el cambio viene. Reformas internas para reconquistar a confiança do mercado financeiro global e do mercado empresarial nacional, que está muito desconfiado. O seu atual ministro é um ministro que já anunciou que não vai permanecer no ano que vem, Guido Mantega, e hoje, nesse momento, o mercado vive uma grande instabilidade, com grandes especulações sobre quem será o próximo titular da Fazenda e da economia brasileira. Ese es el tema. ¿Quién va a ser el próximo titular de la economía? Los cambios son inminentes y no hay duda de que Dilma tiene previsto esto. Se espera que sea antes de fin de año y aquí volvemos al horror mexicano. No tiene fin. Las autoridades anunciaron haber encontrado otra fosa clandestina en los alrededores de la ciudad de Iguala, en el sur, donde desaparecieron los 43 estudiantes hace más de un mes. La nueva fosa fue hallada en la localidad de Cocula, vecina de Iguala, donde trabajan los peritos forenses y en la que al parecer habrían más restos humanos. Así lo dijo un funcionario federal, y lo estamos viendo.
Unos días después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades hallaron 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Pero los estudios realizados a los cuerpos determinarían que en este caso en particular, ninguno corresponde a los estudiantes desaparecidos, es decir, es algún otro drama, igual o peor. El paradero de los jóvenes de una combativa, muy militante escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa, en Guerrero, es aún un misterio. Los 43 alumnos desaparecieron la noche del 26 de septiembre, en medio de una serie de ataques a tiros de la Policía Municipal de Iguala y de sicarios del grupo Guerreros Unidos, que dejaron 6 muertos en ese momento. En un nuevo capítulo de este crimen brutal que clama al cielo, la Fiscalía anunció haber detenido a 4 personas, todos presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unidos que opera en la zona, como si no existiera la ley ni el orden. Y es una de las zonas más pobres y violentas del país. Tenemos claramente identificados a los autores intelectuales, decían las autoridades. Hoy tenemos ya a quienes operaron la desaparición de estos jóvenes. Al menos esto lo aseguró el fiscal general Jesús Murillo Caram. De quienes han confesado y participaron en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, ya en la desaparición y destino de ese amplio. Él dice que 2 de ellos confesaron su participación en la desaparición y destino de los estudiantes, y los otros 2 detenidos serían halcones, es decir, vigilantes de Guerreros Unidos. Los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino, están todavía declarando. Al mismo tiempo, un grupo especializado de peritos de la Procuraduría y del grupo de expertos argentinos y buscan evidencias para corroborar el dicho de los detenidos. Con las últimas 4 suman ya 56 detenciones entre policías, funcionarios y miembros del narco por este crimen que mantiene al país en vilo. Sobre todo también identificar, como ya se ha hecho, y dar con los responsables intelectuales y materiales de estos muy lamentables hechos. Así lo decía el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entre los últimos detenidos estarían 4 personas que podrían saber el paradero de los 43 jóvenes en México o lo que quede de ellos. Con esto tenemos las primeras detenciones que se hacen de quienes han confesado participar entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes en la desaparición y destino de ese amplio grupo de personas, decía Jesús Murillo Caram. Y en la Santa Sede, encuentro del movimiento popular en la Casa de Santa Marta, donde normalmente están los apartamentos del Papa. En la oportunidad, el Papa Francisco y Evo Morales sostuvieron un encuentro informal. Presidente de Bolivia, en la audiencia que fue calificado por el Vaticano como informal y no oficial. La reunión tuvo lugar tras la participación del mandatario sudamericano en este Encuentro Mundial de Movimientos Populares, una cumbre que convocó a los líderes de organizaciones sociales estos días en el Vaticano. De movimientos populares es un signo. Es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Morales y Bergoglio se habían saludado la mañana de este martes en el aula vieja del Sínodo, poco antes del largo discurso que pronunció el pontífice y en el cual reclamó tierra, trabajo y techo para todos. En esta misma sala ubicada en el corazón del Estado Pontificio. En este encuentro esta misma sala, el compañero Evo, como lo llamaron en todo momento los organizadores,
compareció ante unas 200 personas en la conferencia titulada Plurinacionalidad, Estado y Movimientos Populares. Estaba previsto además que mantuvieran una cena en privado en la que Morales reiteraría al Papa su invitación para que visite Bolivia, país que solo ha recibido un pontífice, Juan Pablo II, en 1988. I'm so grateful to be well, and first and foremost, I want to thank God. Estamos en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y esta es la paciente curada de ébola, Amber Benson. Estoy muy agradecida por estar bien y ante todo quiero dar las gracias a Dios. Creo sinceramente que con Dios todo es posible. Si bien este es un día de celebración y gratitud, te pido que no perdamos el foco en las miles de familias que continúan con el trabajo y bajo la carga de esta enfermedad en África Occidental. Esta paciente curada es la noticia. I want to sincerely thank the professionals who have Quiero agradecer sinceramente a los profesionales que han contribuido a mi atención aquí en Emory y en el Texas Health Hospital Presbiteriano de Dallas, una enfermera. Soy una enfermera y ahora como alguien que ha experimentado lo que se siente al ser atendidos a través de una enfermedad potencialmente mortal, estoy muy agradecida por su habilidad excepcional, calidez y cuidado. El doctor Bruce Ribner, experto en enfermedades infecciosas, habla de las lecciones aprendidas durante el tratamiento de los pacientes de ébola. La otra cosa que hemos cambiado la forma de pensar sobre qué tan agresivo es que podemos estar con los pacientes con la enfermedad del virus del ébola. Yo tendría que decir que el dogma general de nuestra industria en julio fue que si los pacientes se pusieron tan mal que requerían diálisis o asistencia respiratoria, no había propósito al hacer esas intervenciones porque invariablemente morirían. Creemos que hemos demostrado a nuestros colegas en Estados Unidos y en otros lugares que ciertamente ese no es el caso. Y por lo tanto creo que hemos cambiado el algoritmo para la forma agresiva y vamos a estar dispuestos a hacer del cuidado de los pacientes con esta enfermedad del virus del ébola algo mejor. Es la lista de los que han muerto en Guinea. Y recibimos la información de que un miembro de la brigada cubana que combate el ébola en Guinea falleció este domingo a consecuencia de un paludismo con complicación cerebral. Lo confirmaron las autoridades cubanas. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Salud, Jorge Juan Guerra Rodríguez, un economista de 60 años, había llegado a Guinea el pasado 6 de octubre y empezó a presentar problemas de salud el 22 del mismo mes. El diagnóstico de paludismo habría sido confirmado en la Clínica Pasteur de Conakry 2 días más tarde. Y estamos en Guinea. Antes de que murieran mis hijos Emilio y Filomena, les encantaba jugar con una pelota. A mi esposa le gustaba llevar al bebé a la espalda, dice Emilio. Luego, Fasu Isidor Lama, oficial de protección de la infancia de UNICEF, que actuaba en el propio teatro de operaciones en la lucha contra el ébola, decía, nos dimos cuenta de que con esta crisis es casi una catástrofe humanitaria. ¿Por qué lo digo? Porque las personas huyen de sus aldeas, abandonan a sus familias y abandonan a sus hijos. Qui est devenu presque même une catastrophe humaine et qui fait que les gens fuient leur village, abandonnent leur famille, abandonnent les enfants, ils rejettent les enfants qui sont affectés. Ellos rechazan a los niños infectados y a los otros miembros de la familia infectadas. Es por eso que la respuesta de UNICEF oscila entre el apoyo directo que da a los niños y acompaña a la familia para evitar la estigmatización y facilitar la reintegración. L'accompagnement de la famille pour éviter la stigmatisation et faciliter la réintégration. Un niño de 2 años infectado con ébola en Guinea. Así se inició la epidemia. Antes de que hubiera miles de muertes, antes de que el brote provocara temores globales, el ébola atacó a un niño pequeño llamado Emile Kwamuno. Prácticamente nadie conocía al niño de 2 años de edad por su nombre. Ahora el mundo lo conoce como el paciente cero.
Aún no está claro cómo se infectó el niño, quien vivía en una aldea en un bosque tropical al sur de Guinea. Y ahí comenzó el drama, que es un verdadero acontecimiento en pleno desarrollo. Los que no se han ido de la aldea siguen las noticias por la radio, a veces ni siquiera un aparato de televisión, es mucho pedir en esas circunstancias. Veamos los mercados cómo están. El precio del crudo venezolano estable a $75.90. El precio de la cesta OPEP levemente a la baja, $82.37. El precio del West Texas al alza, $81.05. En sentido contrario, el Brent del Mar del Norte, que cerró en $85.89. Y en medio de esta irregularidad, la onza Troy de oro sube a $1.227.80. El precio del café sigue subiendo, $191.63. El precio del cobre, 6.800 redondos la tonelada, también en la misma tendencia. Sin embargo, en sentido contrario, el níquel, pero queda a 14.650 redondos la tonelada, y el precio del euro estable a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. No vemos en los monitores satelitales nada que vaya a cambiar la programación que tenemos prevista para ustedes, pero si fuera en sentido contrario, lo bajaríamos de inmediato, como es costumbre, y la traduciríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan el segundo bloque, está muy interesante. Ya volvemos. El canal de todos los venezolanos. Hay mil maneras de contar nuestra historia y mil maneras de verla. Nuestra historia contada por nuestros billetes, nuestras monedas y por las joyas del Libertador. Exhibición permanente de las joyas del Libertador y la numismática venezolana en el BCB. Tu espacio. Es gracias a nuestra revolución socialista, y lo decimos con base, que hemos logrado poner el nombre de Venezuela en lo más alto. Nos hemos ganado un espacio en el mundo que antes ni soñamos conquistar. Y hoy decimos con orgullo que somos potencia en desarrollo espacial en nuestra región. Ya son 2 satélites. Simón Bolívar, Miranda. Y seguimos contando, comandados por talento venezolano. 28 de octubre de 1959, muere el cubano y revolucionario Camilo Cienfuegos, un líder legendario, comprometido con la libertad de su país. La seguridad y firmeza que lo caracterizaba lo llevó al triunfo de la revolución cubana junto a los líderes de la historia, Fidel Castro y el Che Guevara, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Luego de largas luchas por la independencia de la isla caribeña, Camilo no tuvo la dicha de gozar los frutos de la revolución debido a aquel accidente aéreo que sin rastro alguno acabó con la vida del valiente héroe de Yaguajay, conocido así por ganar en este territorio una de las decisivas batallas que dieron paso al triunfo revolucionario en Cuba. 28 de octubre de 1959, muere el revolucionario Camilo Cienfuegos. Estaba viendo los monitores de satélites, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y está anunciada una conferencia desde la órbita espacial y en cualquier momento podríamos estar conectándonos. Bueno, volvamos al tema que ayer nos sacudió, ¿no? Canadá es un país normalmente muy pacífico y tiene sus peculiaridades, desde luego. El hecho de que alguien dispare y mate a un soldado
que está haciendo guardia ante el monumento a los caídos en las grandes guerras, especialmente aquella, la primera gran monstruosa del 14 al 18, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Es algo que ha conmovido a la nación, ¿no? Y entonces hoy hay consecuencias de este hecho, porque además dicen, bueno, el terrorismo parece una cosa lejana, pero las cosas están aquí en Hamilton. Y esto representa para la gente de Ontario y para la que ustedes quieran ver, pero esto fue un hecho absolutamente insólito, ¿no? Pero esto recorrió de costa a costa, ¿no? A Canadá. Por cierto, si lo vemos desde el Ártico, vamos a verlo desde el Polo Norte. Vean esto. Vean la cercanía que hay entre Rusia, la entonces Unión Soviética, y Canadá, ¿no? La navegación transpolar hace muy cercanas las cosas. Y por esto, en los términos de la Guerra Fría, siempre ha habido permanente patrullaje y permanente rastrillo electrónico, el NORAD con sus tremendos radares y la revisión de todo lo que funcione sobre o bajo la superficie del mar, ¿no? Cuando no está absolutamente congelado, como suele ocurrir. Bueno, Canadá está en shock y todavía, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, todavía no se explica cómo a ellos les tocó esto. Y por supuesto se rindieron honores al cabo en el momento en que lo llevaban a su póster morada. Cubierto con la bandera nacional, con guardia de honor, en Ontario, Hamilton. El cabo Nathan Chirillo fue llevado a su postrer morada. El alcalde Rob Feed y el reverendo Cannon, capellán de la unidad de Chirillo. No olviden que Chirillo formaba parte del ejército, estaba de guardia allí. Y el capellán tiene el grado de mayor, Chirillo era un cabo. Allí los familiares fueron confortados por los compañeros de la unidad y el capellán militar, que como les dije tiene el grado de mayor, fue quien ofició las honras fúnebres. Your death is not in vain. Because of you this day, Su muerte no ha sido en vano debido a que en el día de hoy este gran país de Canadá está más unificado y más decidido que nunca a hacer todo lo que estamos llamados a hacer. Un lugar de libertad, un lugar de esperanza, un lugar de paz. freedom, a place of hope, a place of peace. El primer ministro Stephen Harper, indudablemente, vean que llevan todos la amapola en la solapa, ¿no? En memoria de los que cayeron en las grandes guerras y ahora en el ceremonial de alguien que cayó en casa. Estamos aquí reunidos para dar gracias por la vida del cabo Nathan Chirillo, abatido la semana pasada en el servicio de su país, nuestro Canadá. Canadians, we will persevere, taking strength from the legacy of service of Corporal Cirillo. Los canadienses vamos a perseverar teniendo la fuerza del legado del servicio del cabo Chirillo y dando gracias aún más por el coraje y la dedicación de todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de nuestro Canadá. En el funeral. Y mientras tanto en Ottawa, el secretario de Estado Jim Carrey. Cualquiera que se acerca de una manera premeditada con un rifle cargado y ataca a alguien en uniforme y entonces deliberadamente va a un parlamento, está cometiendo por las normas del sentido común un acto terrorista, así lo calificó. Canadá y los Estados Unidos se encuentran ahora en las discusiones, no con cualquier sentido de que las cosas no se hicieron o que hubo alguna información que no teníamos y hubo alguna manera de compartir o tener, sino más bien con el fin de establecer la certeza de que cada piedra es posible dar la vuelta y cada política es posible revisarla, porque nuestra obligación es obviamente para proteger a nuestros ciudadanos y así vamos a seguir para tener una vigilancia y de manera agresiva tomar todas las medidas posibles para hacer eso, y vamos a seguir intensificando nuestra aplicación de la ley, la protección en la frontera y el intercambio de inteligencia,
y la relación de los esfuerzos para lograr esto. Pero vamos a trabajar en silencio y con cuidado en los próximos días y meses, ambos países juntos, en la misma manera que trabajamos en casi todos los desafíos que hemos enfrentado juntos en el pasado, y estoy seguro de que vamos a plantear con algunos ajustes, algunos cambios, algunas adiciones, lo que promueva una mayor seguridad que la que tenemos hoy en día. Su contraparte, el canciller canadiense, decía: no hay duda de que los sucesos del miércoles no eran más que un ataque a un soldado. Era un ataque contra un edificio, era más que eso. Era un ataque contra nuestra democracia, fue un ataque terrorista. Y creo, como dijo aquí John, es de sentido común etiquetarlo así. Yo creo que los canadienses se esperarán que hagamos todo lo que razonablemente podamos hacer para mantener el país seguro, y un reto del siglo XXI merece una solución del siglo XXI. Century solution. Short-term, immediate. Are there any changes? Was that discussed at today's meeting? Minister Baird, if you could answer. Regarding Keystone, indeed. En cuanto a Keystone, dijo, de hecho, y por supuesto, respondió a una pregunta local, se acercó y me dejó en claro, como lo ha hecho constantemente, que hay un proceso en marcha dentro del departamento que me obliga finalmente a tomar una decisión, y vamos a continuar nuestra diligencia. Porque la diligencia de vida se ha hecho y estoy dispuesto a hacer. Ciertamente, yo quiero hacerlo más temprano que tarde, pero yo lo puedo decir en una fecha exacta. Este es un tema interno de las relaciones bilaterales. Because the due diligence has been done, and I'm prepared to do that. I certainly want to do it sooner rather than later, but I can't tell you a precise date. Y hablando de tiroteos, en Nashville, Carolina del Norte, al sur de donde están estos en Estados Unidos, se registra otro tiroteo, esta vez en un tribunal en Carolina del Norte, y hay 2 heridos. 2 personas heridas frente a un tribunal en Carolina del Norte. Sus vidas no corren peligro, informó el comisario del condado de Nash, Dick Jenkins, a una radioemisora local. Las autoridades cerraron el acceso a las oficinas alrededor del lugar, así lo informó el condado en su sitio de internet. El teniente de policía Jeff Gordon dijo que 2 sospechosos huyeron a pie en Nashville, a unos 80 kilómetros al este de Raleigh. La policía y las autoridades del condado no respondieron de inmediato a los pedidos de información. Esto fue un escandalazo porque Nashville es una pequeña población de 5.500 habitantes. Se encuentra en una muy tranquila zona rural. El sheriff del condado, Jenkins, dice: estamos haciendo la labor de investigación y el seguimiento a todos los conductores y espero que pronto vamos a conseguir algo. Bastante más complicadas las cosas en Siria. Esto es Kobani, visto desde la frontera turca. Las explosiones seguían sacudiendo la ciudad siria asediada de Kobani, por cuanto la coalición liderada por Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en el esfuerzo internacional para detener el avance del grupo musulmán. Grandes columnas de humo se veían en el cielo de la ciudad sitiada de las colinas que dominan la frontera, donde se ve a las personas que se reúnen para ir a ver los combates que se desarrollan frente a ellos. Y en ocasiones incluso aplauden cuando ataques aéreos dirigidos a los militantes del Estado Islámico se llevan a cabo. La guerra para ellos, de aquí, de donde están las cámaras, es un espectáculo cercano en pleno desarrollo. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, dijo que organizó 4 ataques aéreos contra los militantes islámicos en Siria hoy martes y se unió a los aliados en nuevas huelgas, el grupo en Irak. En Siria, la aviación estadounidense fue tras los objetivos cerca de la ciudad fronteriza de Kobani, la que estamos viendo en el horizonte cercano, destruyendo una pequeña unidad del Estado Islámico, según dicen, no hay manera de ir allí a comprobarlo, y 4 posiciones de combate identificadas claramente en lo que era una hermosa y progresista ciudad hasta hace poco. Intenso patrullaje con todo el equipamiento moderno en la ciudad de Bagdad. El portavoz de la policía local en lucha contra el terrorismo, Samir al-Subaili, dice:
Nuestra fuerza de lucha contra el terrorismo, representado por el equipo de tácticas y de despliegue táctico, llegó aquí para abordar la situación de miedo en la que vive la población iraquí. Hace unos días la fuerza descubrió la célula terrorista más grande y también descubrimos que tenían enlaces con otros grupos. Y estaban además domiciliados en 3 hoteles, nada menos que en 3 hoteles en el corazón de la ciudad de Bagdad. Ahora estamos persiguiendo las células restantes. Aquí lo dice Samir Al-Zuwaili. اليوم الجهاز ده يعقب خلايا إرهابية نائمة قبل أيام فكك أكبر خلية إرهابية ترتبط بأجندات خارجية تتخذ هذه الخلية الإرهابية من 3. También están buscando el disuasivo, ¿no? Porque dice, siguiendo el Consejo de Inteligencia, miembros de la fuerza se han desplegado hoy vestidos con uniformes militares y todo el equipamiento, y la fuerza también está siguiendo una nueva estrategia para debilitar las fuentes del terrorismo. هناك استراتيجية جديدة وضعها جهاز مكافحة الإرهاب لتجفيف منابع الإرهاب في العراق. Fuertemente armados, con nuevos equipos y unidades, enmascarados de la unidad antiterrorista de Irak, patrullaban conspicuamente las calles de Bagdad y llevando a cabo registros de vehículos. El portavoz de la unidad dijo que estaban persiguiendo células secretas adicionales después de descubrir una gran celda con domicilio en hoteles, una célula que además vivía como si fueran turistas de primera en hoteles, 3 hoteles de la capital. Coche bomba en Bagdad, para variar. Esto en el Coral Palace Hotel. Resultados a la vista. Funcionario de seguridad iraquí de alto nivel recientemente estimó que había 1.500 miembros de la célula terrorista durmiendo que hibernan en el oeste de Bagdad y otros 1.000 en zonas fuera de la capital. Dijo que sus metas eran penetrar en la fabricación de la zona verde creada por la Fuerza de Estados Unidos, un enclave fortificado de edificios gubernamentales en las orillas orientales del Tigris, y labrar enclaves al oeste de Bagdad y en áreas circundantes. Como se ve, Bagdad no tiene un día de paz. Ni qué contarles que cuando estaba Saddam Hussein ahí, no se movía una mosca sin que la controlaran las autoridades, ¿no? Ahí sí que la gente dormía tranquila y con la puerta abierta. Pero a esto ha traído la gran intervención libertadora de las potencias occidentales. Y era una ciudad con un estándar de vida envidiable. No podía salir a cenar con absoluta tranquilidad en exquisitos restaurantes a la orilla del Tigris. Bueno, nos cambiamos de situación. Aquí estamos en Jerusalén, Ramallah y todos los lugares circundantes. El alcalde de Jerusalén, Nair Barkat, dijo: 0 charlas mientras haya violencia. Cuando hay violencia no habrá diálogo. Y el responsable de la seguridad interior, el ministro Yitzhak Aharonovich, decía: el monte del templo tiene que estar abierto para ambos, es decir, judíos y musulmanes, y también a los cristianos de todo el mundo. Menos mal que se acordó de nosotros. En este debate en la Knesset, el miembro Moti Yogueb del Hogar Judío decía: nuestro templo quedó allí 1000 años, antes había una mezquita y seguirá estando allí por varios años, no tienes nada que buscar allí. El monte del templo es el lugar más sagrado para los judíos y el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. Te inclinarás a la Meca, no a Jerusalén. Estaba divertido esto. Taleb Hassana, miembro del Parlamento árabe israelí, decía: no hay nada para los judíos allí, es un lugar sagrado para nosotros los musulmanes. Usted no va a residir cerca de allí. Y otros decían: el monte del templo es el lugar del Estado de Israel, los judíos y los árabes pueden orar allí. Si no hay judíos allí, no habrá musulmanes allí. Benjamin Netanyahu, que cada vez la tiene más complicada, dijo: violando toda resolución de la ONU, desafiante, dijo: hemos construido en Jerusalén, estamos construyendo en Jerusalén y vamos a seguir construyendo en Jerusalén.
He oído las afirmaciones de que la construcción en los barrios judíos en Jerusalén está impulsando la paz más lejos. Quiero decirles que no, es nuestra construcción en los barrios judíos en Jerusalén, es la paz la que se empuja más lejos, pero la crítica que se escucha es lo que está impulsando la paz más lejos. Hay que entender, la gran mayoría de los residentes de Jerusalén, más de 300.000, viven en esos barrios de Gilo, Ramot, Pisgat Zev, Har Jomá. Así que, ¿qué puede uno esperar de los que no van a vivir allí en acuerdo de paz? Por lo tanto, este tipo de declaraciones está desconcertado, los desconecta de la realidad. Los palestinos se distancian así también de la realidad y son alentados a falsas afirmaciones y están alentando las falsas afirmaciones de los palestinos, y al hacerlos están empujando más lejos la paz. Que es más grave que cuando Abu Mazen, se refería al presidente palestino Mahmoud Abbas, incita a asesinar a judíos en Jerusalén. La comunidad internacional se mantiene tranquila y cuando construimos en los barrios judíos, todo el mundo sabe que se van a quedar allí en cualquier acuerdo de paz. La comunidad internacional echa espumas por la boca. No acepto esa doble moral. Suena un poco arrinconado, Vivi. Por eso reacciona así. El alcalde de Jerusalén entró en la explanada de la mezquita escoltado por la policía. Esto nos recuerda cuando fue a provocar Ariel Sharon descaradamente y generó la intifada como consecuencia, ¿no? El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, entró el martes en la explanada de la mezquita en la ciudad vieja de Jerusalén, hecho que los palestinos musulmanes consideran una auténtica provocación. Uno de los motivos de los disturbios es la presencia cada vez mayor de judíos en la explanada llamada del Monte del Templo por los judíos, ya que consideran que allí se situaba primero y segundo templo del que queda el Muro de las Lamentaciones, que se ubica debajo, en la plaza donde rezan miles cada día. En la explanada de la mezquita se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el lugar santo de la cúpula de la roca, desde donde una gran parte de la tradición musulmana considera que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam tras la Meca y Medina, que están en Arabia Saudita. Berlín, Alemania. El canciller alemán Frank-Walter Steinmeier declara, mientras Berlín acoge la conferencia sobre los refugiados de Siria. Aquí el hombre está acompañado del secretario de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, y hay declaraciones interesantes de Frank-Walter Steinmeier. Él dice, la conferencia de Berlín de hoy tiene una razón va presentando a cada uno de los importantes visitantes que vienen a la conferencia, ¿no? Steinmeier dijo, la conferencia de Berlín de hoy tiene una razón muy específica, que tal vez podríamos no necesitar un cambio de perspectiva, sino una ampliación de las perspectivas. Fue presentando para la oportunidad de la foto a cada uno allí, ¿no? Y estaban por su orden Nabil el-Arabi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, y la alta representativa para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, luego el canciller francés Laurent Fabius, el primer ministro libanés Taman al-Salam, y está con Fabius, por supuesto. Luego vendría el primer ministro del Líbano, Taman Salam, con Steinmeier. Y todo esto, la oportunidad de fotos, ¿no?, en un evento importante como este. Y luego lo que se esperaba eran las declaraciones, ¿no? Steinmeier fue al grano, no se podía seguir corriendo la arruga porque Berlín está en la conferencia sobre los refugiados de Siria. La conferencia de Berlín de hoy tiene una razón muy específica, que podríamos no necesitar un cambio de perspectiva, sino una ampliación de perspectivas. No puede ser solo cerca de la atención humanitaria de los refugiados, más bien debemos prestar especial atención a la estabilidad de los países que aceptan los refugiados. Y luego dijo, por desgracia,
parte de toda la verdad es que la guerra civil en Siria aún no ha terminado. Lo dijo en respuesta a una pregunta. Menschen aus diesem Land fliehen. Deshalb soll von dieser Konferenz heute in Berlin No ha terminado y es que la gente sigue huyendo del país y es por eso que la conferencia de hoy en Berlín tiene la intención de enviar un mensaje de solidaridad a los refugiados y también a los países el pedido de que los acepten, especialmente en el Líbano. Steinmeier dijo que por encima de todo es necesario el apoyo para los vecinos de Siria, que están haciendo un trabajo enorme para hospedar a los refugiados, pero también hay que hacer frente a sus necesidades humanitarias. Cerca de 3 millones de sirios se refugian en el Líbano, Jordania, Irán y Turquía por la guerra civil en Siria, que continúa desde marzo de 2011. Líbano había declarado que pediría a las Naciones Unidas parar los registros de los refugiados y que luego cerraría la frontera. El canciller turco, Naci Görü, que acudió a la reunión en nombre de Turquía, matizó que Turquía ha gastado $4.000 millones en beneficio de los refugiados sirios, pero que Turquía ha recibido $250 millones apenas para la ayuda. En Alemania, que hospeda más refugiados sirios entre los países de la Unión Europea, viven cerca de 70.000 sirios desde el 2011. Steinmeier dijo que por encima de todo es, y volvió a decirlo enfáticamente, es necesario el apoyo para los vecinos de Siria, que están haciendo un trabajo enorme tratando de hospedar a los refugiados. Y reiteró, cerca de 3 millones de sirios se refugian en Líbano, Jordania, Irak y Turquía, y la guerra en Siria no ha terminado. Los vecinos de Siria piden la ayuda internacional y están desbordados por los refugiados. El drama de los millones de refugiados no se va a resolver mientras Siria siga en guerra. Y mientras esa sea la situación de los países árabes moderados como Jordania, tendrán que hacer frente al avance del terrorismo, apuntó el colega jordano Nasser Yudeh. Urgen compromisos de ayuda financiera a países como el Líbano. La conferencia de los refugiados de Siria celebrada hoy en Berlín se cierra con dramáticas llamadas de auxilio a la comunidad internacional de países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía, desbordados ante los millones desplazados por el conflicto civil sirio y el acoso de los grupos yihadistas. Ambos titulares de Exterior representaron el clamor de los países vecinos de Siria en busca del apoyo internacional ante los millones de desplazados provocados por el conflicto civil o el terrorismo yihadista. Sobre este sentido, junto con las pronunciaciones solidarias, el ministro alemán de Exteriores, Steinmeier, anunciaba la extensión de 500 millones de euros en 3 años de la partida destinada a la ayuda a los refugiados sirios y procedente tanto de su departamento como el de ayuda al desarrollo. Más allá del aporte económico de la acogida de refugiados en territorio alemán, se hizo eco del legítimo clamor lanzado desde el Líbano, Jordania o Turquía en dirección al resto de la comunidad internacional que busca desesperadamente ayuda. El representante del Líbano dijo que tan solo el Líbano, país con 4,5 millones de habitantes, ya tiene en sus fronteras adentro más de 1,5 millones de sirios. El enorme peso que soporta ese país, que ha visto ampliada en casi 1/3 su población, se une a Jordania con más de 600.000 refugiados registrados y Turquía con 1,5 millones de sirios que huyen del conflicto civil o del acoso de grupos yihadistas del Estado Islámico. Se calcula que cerca de la mitad de la población siria con 22 millones de personas, cerca de la mitad de la población siria con 22 millones de personas, ha dejado sus hogares en los últimos 3 años. Entre 3 y 5 millones de estos desplazados han huido hacia países vecinos, mientras que el resto se encuentra dentro de Siria, pero no en las regiones donde tenían su hogar. Pese a las sonrisas antes de la foto de familia, nadie se siente a gusto en la situación planteada. Como lo decía el primer ministro libanés Taman Salam, el Líbano ya ha sido reconocido por todos, va más allá de su capacidad de absorción y necesita con urgencia que otros países compartan la carga que cae sobre nosotros. Me gustaría mencionar aquí hasta la fecha la mayoría de las ofertas de reasentamiento que deberían haber venido de los estados europeos como Alemania, que tiene que ofrecer más de la mitad del total del mundial. Y el primer ministro libanés Taman Salam decía, a pesar de la existencia de campamentos improvisados, el 85% de los sirios residen en pueblos o ciudades en las viviendas habituales.
Muchos han iniciado pequeñas empresas comerciales, panaderías, tiendas de combustible. Turquía y Líbano lamentan la poca ayuda para atender a los refugiados sirios. Y aquí estamos en Le Bourget y en Saint-Nazaire, en Francia. El ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, decía, el ministro francés Hollande dijo en su momento que si las condiciones políticas no cambian, no podía asegurar que autorizaría la entrega de los portahelicópteros de la clase Mistral que espera Rusia, aunque el compromiso existía. Él va a hacer su decisión en el momento de la entrega, y eso sería en noviembre. Estamos viendo aquí el Mistral. Había encargado varios Rusia y de pronto la entrega no procedía. Y luego Hervé Guilou, representante de las canteras, decía: politique, il ne changeait pas, il n'imaginait pas donner l'autorisation de livraison. Il prendra sa décision au moment de la livraison. El presidente es el único que va a decidir finalmente si se cumplen las condiciones para entregar estos barcos Mistral, portahelicópteros a Rusia o no. Y yo no estoy en la cabeza. Tenemos que respetar la soberanía y la cadena de mandos. El Mistral y todo lo demás se ha vuelto un tema permanente por las presiones que cambiaron lo que era un negocio cerrado, ¿no? Francia espera decidir en noviembre si entrega a Rusia el primero de los portahelicópteros Mistral, que son de una gran capacidad de la proyección del poderío naval y aeronaval a tierra, ¿no? Y eso lo comunicó este martes en esta reunión el ministro galo de Defensa, Jean-Yves Le Drian. El presidente declaró que no habrá su visto bueno para la entrega del buque si no cambia la situación política. Y el lunes pasado el portavoz del Sindicato de los Trabajadores del astillero Mistral comentó a Novosti que la entrega del primer portahelicóptero Mistral llamado Vladivostok estaba prevista para el 14 de noviembre y todavía piensan que puede ser. Al mismo tiempo señaló que no es la fecha definitiva, aunque los miembros del sindicato ya se preparan para la ceremonia de entrega. Todas las unidades de superficie aquí con portahelicópteros estaban en exhibición con la espera de grandes ventas. Pero la compañía francesa DZNS y la rusa Rosoboronexport firmaron en 2011 un contrato por valor de 1.200 millones de euros para suministro de 2 portahelicópteros de la clase Mistral. Y la Armada rusa debe recibir el primer buque a finales de 2014 y aquí tenemos el Mistral en el 2015. Washington se opone a que Francia suministre los portahelicópteros a Rusia en medio de la crisis de Ucrania. En septiembre pasado, el presidente francés François Hollande afirmó que ve inoportuno suministrar los Mistral a Rusia debido a su presunta implicación en la crisis ucraniana. Más tarde, un portavoz del Elíseo indicó que en sus declaraciones el mandatario galo presentó únicamente su postura política, que no es vinculante jurídicamente. Rusia, en más de una ocasión, dijo que llevaría a Francia ante los tribunales si anula el contrato y advirtió que las cuantiosas multas las tendrá que pagar París. Hora exacta del cierre de nuestro dossier, lo dejamos con ese Mistral en el horizonte y les decimos que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.